Buenos días. Gracias a la organización por esta invitación. No os puedo saludar mucho más porque estoy presionadísimo con el tiempo y me van a sacar la tarjeta en cualquier minuto. Así es que vamos rápido, a ver si consigo en estos 20 minutos hacer esta revisión crítica de la literatura. Es evidente, y todos lo tenemos claro, que la revisión, la información aportada por los estudios aleatorizados constituyen la medicina y el conocimiento más sólido, pero también sabemos que hemos visto cómo en la, no sé si denominarlo manipulación o modificación o las estrategias de diseño de esos estudios aleatorizados pues nos llevan a sorpresas determinadas. Y fijaros, es evidente que los estudios aleatorizados dicen la verdad, como las matemáticas son verdad, pero hay mucho matemático mentiroso. A lo mejor también resulta que hay mucho profesional del diseño. Y seguro que todos los conocéis ya, este famoso estudio, el Parachute Trial. Seguro que casi todos lo conocéis, pero el que no lo conozca, por favor, leerlo, porque os vais a reír un rato. Está publicado en diciembre de 2018 y es un estudio aleatorizado sobre si se conviene saltar o no con paracaídas de un avión, y el endpoint primario es muerte o daño grave. Y el estudio llega a la conclusión de que da igual saltar con paracaídas o sin paracaídas, porque no pasa nada y que se puede saltar. Este estudio está publicado en el British Medical Journal de diciembre de 2018. Tuvo el honor, al menos, de colocar abajo en las conclusiones que dijo, bueno, hay una salvedad, que es que ninguno aceptó saltar desde el aire de un avión grande, pero es una alegoría de lo que son los estudios aleatorizados. Ellos encuestaron a los pacientes si querían saltar sin paracaídas desde el avión a 9.000 pies, y no aceptaron, y los únicos que aceptaron saltar eran cuando era un avión chiquitito y en la tierra. Y en ese estudio, como había unos pacientes que rechazaron, pues que lo que les salió es que saltar o no con paracaídas da igual, no lo supone ninguno. Bueno, esto es un estudio aleatorizado, esto está publicado en el British Medical Journal y es claramente la ironía de lo que supone el diseño. Pero fijaros que la cardiología está igual. La cardiología, estamos ahora reciente con el Excel, todos los estudios de partner, la cardiología tiene una hoja de ruta. Bueno, la cardiología y la industria que apoya a la innovación en la cardiología tiene esta hoja de ruta. Esto es una hoja de ruta de diseño perfectamente establecida para ir paso por paso, creando una evidencia modificada. Y la evidencia se genera de una forma muy sencilla. Solo se trata de que una empresa que tiene un dispositivo y dinero se dirige a uno de los 2 o 3 centros de investigación de gran poder y gran relevancia que hay a los 2 lados del Atlántico, en Estados Unidos o en Europa, y busca a unos señores investigadores a los que les dice, tengo esta cosa y tengo este dinero, diséñame un estudio aleatorizado para que me salga bien. Y el señor que te diseña el estudio, te diseña un estudio en el cual marca los endpoints que hay que medir para que se acomode a tu resultado, marca qué tipo de paciente lo tienes que hacer y, por tanto, te conduce perfectamente a donde quieres ir en ese estudio. Luego, una vez que tienes unas conclusiones, de lo que se trata es de hacer una inducción de esa información, que es con lo que he obtenido en una población sesgada con un endpoint determinado, lo generalizo. Y lo generalizo para todo el mundo y para toda válvula. Y llego a la conclusión de que el chocolate cuenta como ensalada. Pues ya está, perfecto. El chocolate te vale como ensalada porque es una deducción que hemos realizado. Pero luego, además, la comunidad cardiológica compra esa información rápidamente, la aplaude en los congresos porque no quiere tener ningún sentimiento crítico hacia la información científica que le dan. Prefiere que haya un barquero que los lleva, y barquero no el cirujano, hay un barquero que les lleva y les conduce en una información sesgada y ellos, pues como gansos, nunca mejor dicho, se dejan conducir en el barquito porque la información que lleva es totalmente correcta. Bueno, esto que os acabo de contar, mirarlo en el Partner 3. En el Partner 3 se define un endpoint primario combinado con 3 eventos en el cual, además de la muerte, pues ponen el stroke, que ya no es el invalidante. Ahora vale cualquier stroke porque penaliza la cirugía, y luego se inventan el doble salto mortal, que es incluir la rehospitalización como endpoint primario. Ojo que no son tontos, la rehospitalización ya salió favorable a la TAVI en el Partner 2. Por eso sabían que tenían un 3% de ventajas si incluían eso en el endpoint primario. No penséis que se habían caído del burro con incluir eso. Por tanto, defino un endpoint primario que me es favorable. Segundo,
hago una selección de pacientes en el cual en el Partner 3 la mitad de los pacientes los excluyo por malas condiciones anatómicas, es decir, solo selecciono los pacientes ultra favorables para TAVI, no cualquier otro paciente potencialmente aleatorizable. Y el 50% de los pacientes Partner 3 que se pudieron enrolar fueron rechazados para poder contribuir al endpoint primario. Por tanto, ya estamos en la fase de diseño en que va adelante. Y fijaros además lo que pasa. Luego encima diseño un estudio en el cual permito que se puedan hacer intervenciones asociadas al recambio valvular aórtico, porque el objeto del estudio era comparar recambio valvular aórtico frente a TAVI, pero permito que en el grupo quirúrgico al 26% de los pacientes, frente solo al 7,8% del grupo TAVI, se le hagan más cosas. En esto están de acuerdo los cirujanos, ¿eh? Ojo que cuando estoy hablando de diseñadores cardiólogos, también hay infiltrados diseñadores cirujanos que se dejan llevar por publicaciones en el New England y por otros intereses, aceptan este tipo de condiciones. Y fijaros lo que ocurre. Comparamos la TAVI con cirugías de 90 minutos de 70 y tantos minutos de isquemia, 90 minutos de circulación extracorpórea. Claro, estamos comparando cosas que claramente van a ser favorables a la TAVI. Nos sale esto, que TAVI es superior a cirugía. Y si ahí abajo a la derecha veis la rehospitalización. O sea, esto ha sido la crónica de una muerte anunciada. El estudio estaba perfectamente diseñado, perfectamente conducido, perfectamente teledirigido y los resultados son los que se obtenían. Y, por supuesto, quien lo ha diseñado cobra, porque para eso es para lo que lo diseñó. Y ese era el objetivo. Eso sí, se publica en el New England, pero en el New England al final, en un rincón, te dicen, bueno, ojo, que esto que estamos diciendo, pero a este párrafo ya no llega ningún cardiólogo. La mayoría se quedaron en el Astra donde pone conclusiones. Pero es que aunque leyeran esto, les da igual porque están subidos en la barca de los gansos. Aplauden la conclusión. Y el New England dice, oiga, que esto que digo no vale para todos, que solo vale para los que hemos seleccionado, el bla, bla, bla que se dice, porque hay que decirlo científicamente, pero que nadie lee. Y además dice el final otra cosa. Oiga, que además será bueno esperar 10 años para saber si realmente esto es bueno o no frente a la cirugía. Eso dice el New England. Esperemos que el Partner 3 llegue a 10 años, porque es el compromiso que va a tener a 10 años. ¿Pero alguien cree que alguien ha esperado 10 años? En absoluto. Al día siguiente que se ha publicado todo el mundo cardiológico quiere que se modifiquen las guías de práctica clínica ya. Ya, ¿por qué? Porque hay datos a 2 años. Pero oiga, ¿no decía que a 10 años hay que esperar? No, ¿qué es eso de 10 años? Mire, hay que modificar ya esto. Y ya sabéis que el peligro que tenemos ahora es que las nuevas guías, esta verde que pone cirugía o TAVI y que el Heart Team decida, esa es la gran pasión que tiene la cardiología. Si consiguen que las próximas guías en el bajo riesgo y en el riesgo intermedio, o en todo el espectro de riesgo, se decida que es TAVI o cirugía con decisión del Heart Team, serán los tíos más felices del mundo, porque a partir de ese punto se decidirá larga mano lo que quieran. La única ventaja que tenemos es que hay información de algunos estudios a 5 años que deberían ser la alerta que deberían frenar esa modificación de las guías de práctica clínica, y son los datos del Partner 2A a 5 años. Fijaros los datos que el Partner a 2 años había dicho. El Partner 2A, el endpoint primario, era muerte o stroke invalidante, no cualquier tipo de stroke. Eso es lo que decía el Partner 2A y los resultados eran que no había diferencias significativas, como ya conocéis. Otro dato muy interesante es que los cardiólogos nos vendieron que en el Partner 2A a 2 años daba igual que el paciente quedara con una insuficiencia periprotésica mild, que lo único importante era que fuera moderada severa, porque se apoyaban en los datos de esta diapositiva. Os la recuerdo para que veáis lo que ha pasado a 5 años, que son los datos que se publicaron en el TCT y que acaban de ser publicados recientemente la semana pasada en el New England. Fijaros datos curiosos, por ejemplo, que el número de pacientes retirados del estudio es muy importante en el grupo quirúrgico. Y segundo, que a 5 años todavía falta un 20% de seguimiento en el grupo quirúrgico frente al 10% en el grupo TAVI. Es decir, el Partner 2A se debería de publicar nuevamente cuando todos los pacientes hayan cumplido 5 años de seguimiento y sea el seguimiento 100%, porque ahora veréis las gráficas lo que hacen y lo que van a seguir haciendo. ¿Alguien piensa que va a haber alguna publicación nueva más del Partner 2A? Vamos, yo aventuro que no, ojalá me equivoque. Bueno, ya conocéis este cambio, verás los 2 años donde estábamos y mirar lo que ha pasado. Y ya también conocéis esta famosa gráfica del estudio de riesgos separados 2 años, en el cual en el grupo a 2 años no hay diferencias significativas
TAVI frente a cirugía y que si contamos a partir de los 2 años sí que hay diferencias significativas a favor de la cirugía con un 27% de reducción de riesgo de muerte o stroke invalidante a favor de la cirugía. Y mirad lo que hacen las gráficas. Imaginaros si prolongamos aquí 1 año o 2 años más para que todos los pacientes tengan los 5 años de seguimiento. Esa curva va a seguir progresando cada vez más. Pero fijaros lo que ha pasado con la fuga Mile. La famosa fuga Mile, que no pasaba nada, quedaba exactamente igual, la curva está haciendo exactamente lo mismo que la curva de mortalidad, porque probablemente la mortalidad está condicionada por la fuga periprotésica Mile, además de por los marcapasos. Fijaros como ya hay un 7% de diferencia a favor del grupo quirúrgico. Todavía no hay diferencia significativa, pero probablemente si se continúa ese año y medio más que falta para que todo el mundo tenga 5 años de seguimiento, probablemente la fuga Mile sea estadísticamente significativa y no se pueda tolerar ni siquiera una fuga Mile en una TAVI. Por tanto, es una información relevante que probablemente no la vamos a perder con casi toda seguridad. Fijaros lo que aporta el Partner 3, que parece que el Partner 3 es una cuestión. Mirad el Partner 3, 30% de fugas Mile. Es decir, el estudio que ahora mismo ya piensan que es la panacea de todo, sigue teniendo un 30% de fugas Mile en pacientes jóvenes, muy jóvenes, de 74 años. Por tanto, va a ser muy importante saber esto sí qué les va a pasar cuando lleguen. Por tanto, es muy relevante tener esa información. Fijaros con el tema del área valvular. También nos han vendido que la TAVI, basados en los datos de la core valve, es decir, de las prótesis transcatéter supravalvulares, siempre nos han dicho que todas las TAVIs tienen mejor área efectiva y mejor comportamiento hemodinámico que las prótesis quirúrgicas. Pues eso depende de qué tipo de TAVI. Fijaros lo que pasa con la Sapien 3 o con la Sapien XT, cómo era esto. Sí que tienen un poco más de área efectiva, pero no hay diferencias significativas en el gradiente. Por tanto, no todas las TAVIs tienen mejor comportamiento hemodinámico. Y fijaros lo que le ha pasado a la Sapien 3 en el Partner 3. Resulta que no solo no tiene el mismo, sino que tiene peor comportamiento hemodinámico que el grupo quirúrgico. Fijaros aquí cómo en gradientes y área efectiva no solo no hay diferencia significativa respecto al grupo quirúrgico, sino que hay mucho más mismatch prótesis-paciente con la TAVI Sapien 3 que con el grupo quirúrgico, en una válvula que tiene que durar muchos años porque es una población de bajo riesgo y una población joven. ¿Y eso por qué está basado? Porque, sin saber por qué, en los señores que diseñaron el Partner 3, que probablemente estaban muy obsesionados con no tener marcapasos de una tasa importante, fijaros, perdonad, que en el Partner 3 tenemos que en el grupo TAVI más del 30% de los pacientes tenían implantada una TAVI de tamaño 20. Algo absolutamente increíble para los otros estudios aleatorizados previos, cuando fijaros que el grupo quirúrgico tan solo tenía 19%. Este es el motivo por el que el comportamiento hemodinámico de la Sapien 3 en el Partner 3 es francamente peor que el grupo quirúrgico y habrá que ver qué pasa cuando sigamos en los años. Otro aspecto importante que nos ha dado el Partner 2 de información es la importancia del bloqueo de rama izquierda, no solo del marcapasos. En el Partner 3, en el Partner 2, el 15% de los pacientes tienen bloqueo de rama izquierda y a 2 años de seguimiento el bloqueo de rama izquierda se asocia a mayor muerte, a mayor deterioro de la función ventricular, a mayor hospitalización. Es decir, no da igual que el paciente quede con un bloqueo de rama izquierda en el seguimiento, igual que no da igual si tiene marcapasos. Por eso hay más mortalidad a largo plazo. La Sapien XT tenía menos tasa de marcapasos y de bloqueo que la Sapien 3. Precisamente porque la Sapien 3 se diseñó para cerrar y disminuir las fugas periprotésicas, por tanto, bloquean y hacen más daño. Y fijaros los datos que ha pasado. Estos son datos del Partner 3, en el cual veis nuevo bloqueo de rama izquierda, 23%. Es decir, Sapien 3 genera 7% más de bloqueos de rama izquierda que el Sapien XT. Con tanto, veis cómo va. En cuanto a accesos, ya conocíamos por estudios observacionales de centros de hace mucho tiempo que cuando un paciente tiene las mismas características clínicas, la vía de acceso no tiene impacto en la mortalidad. Da igual la prótesis implantada por vía transapical que transfemoral, los resultados de mortalidad son los mismos siempre que el paciente tenga las mismas características clínicas. Eso ya lo conocíamos de tiempo atrás. Pero fijaros que además, hoy en día, y estos son datos del France TAVI, en el cual se comparaba la vía femoral contra la vía no femoral no transapical y demuestra que la vía vascular no transfemoral
tiene menor riesgo de complicaciones hemorrágicas y menor intervención quirúrgica en ese grupo de pacientes. Por tanto, abre la vía a que no solo lo transfemoral es con lo que se pueden conseguir buenos resultados. Y esta es una publicación presentada en el TCT de este año, en el cual compara transcarotidio frente a axilar. Fijaros un poco el comportamiento de descenso de la transaxilar comparada con el incremento en los últimos meses de la transcarotidia y en este estudio observacional lo que llama la atención es que el procedimiento transcarotidio es más rápido, consume menos tiempo y un detalle importante, que tiene menos ictus que el transaxilar, cosa que siempre nos hacía dudar, pero es un dato muy importante. Aquí veis los datos del stroke, en el cual el transcarotidio, por tanto, no incrementa el riesgo de daño cerebral. Por tanto, es una vía muy recomendable. Para terminar, todo esto la cardiología lo ha vendido en la vía transfemoral con el interés de ir a la famosa TAVI minimalista, en el cual al paciente no lo sedo, no lo intubo, no le hago nada y lo doy de alta a los 2 días. Perfecto, eso se puede hacer en determinados grupos de pacientes, pero fijaros la distribución de la necesidad de marcapasos por bloqueo AV en pacientes con TAVI transfemoral. La mitad de los bloqueos se producen en las primeras 48 horas, pero la otra mitad de los bloqueos se producen cuando el paciente se ha ido de alta. Esta es la marca. Por tanto, la TAVI minimalista tiene que enfrentarse a que en pacientes que tú no habías sospechado que se iban a bloquear durante las 48 horas de ingreso hospitalario, se bloquean. Y se bloquean en su casa. Y si se bloquea en su casa y se muere, a lo mejor tienes un problema. Fijaros la distribución de la TAVI. Por tanto, todo esto de la TAVI minimalista puede llegar hasta donde puede llegar. Para concluir, creo que hay que estar bastante alerta de estos centros generadores de medicina basada en la evidencia en cardiología. El estudio Excel, más todos los estudios TAVI, ponen muy en duda esta forma de generar evidencia, sino lo que estamos llegando es que la evidencia está basada en estrategias de diseño para modificar la práctica clínica, y eso ya lo tenemos más claro que el agua, pero esto es más evidencia a favor de ello, y desde luego todo esto se resolvería solo con una cuestión, que los señores que redactan las guías de práctica clínica llegaran a un consenso. No se va a modificar ninguna práctica clínica basada en estudios aleatorizados con endpoint combinados que no tengan al menos 5 años de seguimiento. Y se acaba el problema, porque si no hay 5 años de seguimiento, nadie tiene prisa, nadie tiene agobio y, por tanto, podemos hacer una modificación de nuestras guías con más solidez. Nada más. Muchas gracias.